Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con gran gusto a Fabiana Goyeneche, les decíamos antes de la pausa, integrante de la Comisión No a la Baja a la Edad de Imputabilidad. Fabiana, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, la próxima actividad importante, potente, es en Las Piedras, tengo entendido. En Las Piedras va a haber una actividad importante que está organizando la comisión local para el próximo domingo. Y bueno, ya seguimos adelante todos los fines de semana. Bien. El sábado siguiente en Maldonado, el otro en el Velódromo acá en Montevideo, así que con mucho movimiento, por suerte. La suelta de globos, por ejemplo, fue muy exitosa, hubo Sí. presencia además de dirigentes de todos los partidos, tengo entendido allí. Sí, fue un éxito, la verdad es que llenamos la Rambla del Parque Rodó. Bueno, vayamos. ¿Por qué una joven está embanderada con este asunto? Y querría detenerme, por ejemplo, en lo que en su momento dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Hace exactamente un mes, el 16 de abril, el ministro Bonomi, en una entrevista con el semanario Brecha, había señalado que era un error la forma en que el Frente Amplio estaba manejando, que era una comunicación incorrecta la que se estaba manejando por parte de los defensores de No a la Baja. Y aludía en algún momento a esto de la juventud. Dice: no se trata solo de convencer a los jóvenes de que hay que votar en contra, tiene que ser a todos. El Frente Amplio no puede convencer de que es un problema de la sociedad y no solo de la juventud. La campaña no calienta nunca. ¿Qué consideraciones tenés sobre este punto? Bueno, esas consideraciones que hizo el ministro y que supongo que se habrán discutido en el Frente Amplio en ese momento, en la comisión las tuvimos en cuenta y las discutimos mucho ya en los inicios, allá en el 2011, cuando estábamos definiendo el nombre de la comisión, el logo y demás. Definitivamente compartimos que no es una campaña que deba dirigirse solo a los jóvenes, si bien al principio la comisión estuvo integrada mayormente por gente joven. Hoy en día afortunadamente no es así, es totalmente transversal incluso en edades y sin duda es complejo lograr un nombre que comprenda toda esta situación porque es una situación compleja, pero nosotros consideramos que No a la Baja es una forma práctica, por decirlo de alguna manera, de sintetizar que lo que nosotros no queremos es la baja de la edad penal adulta, que es lo que se está planteando. Y siempre, por supuesto, en nuestro discurso insistimos en que lo primero que hay que saber es que los adolescentes ya son imputables de los 13 años. Exactamente, que fue lo que manifestó en esa entrevista el señor ministro. Quiere decir que hacia la interna de la comisión impactaron las declaraciones y las procesaron. ¿El resultado cuál fue entonces? ¿Un cambio de estrategia? No, en absoluto. Lo tomamos como un insumo más. Es decir, nosotros siempre estamos atentos a las opiniones que se emitan. Este es un insumo más que, te digo, es coincidente con una discusión que nosotros tuvimos otra en el 2011. Pero seguimos en la misma línea. No hubo cambio de rumbo en ese sentido. El ministro también en esa entrevista dice algo que tiene que ver con un concepto que se venía manejando y admitió que la participación de menores en delitos había aumentado. ¿Esto también fue un traspié para el trabajo o para el discurso que venía manteniendo la comisión? No, en absoluto, porque si bien han habido aumentos en algunos tipos de delitos, sobre todo en los delitos contra la propiedad, aún así, comparándolos al día de hoy con los delitos cometidos con adultos, siguen siendo un número muchísimo menor. ¿Qué estadística manejan ustedes, Fabiana, hoy? Nosotros manejamos por lo general los números que vienen del Poder Judicial, que son los más exactos. A ver. Y además, siempre insistimos en lo mismo, no se trata solamente de ver cuáles son más delitos, menos delitos, quién comete peores delitos, sino para qué esta reforma, y nosotros insistimos, esta reforma, la baja de imputabilidad no sirve para reducir el delito, entonces no tiene demasiado sentido seguir insistiendo cuando estamos hablando de algo que no va a disminuir la inseguridad, que es lo que al fin y al cabo nos preocupa. Bien, voy a abrir un paréntesis para una consideración que no tiene que ver de pronto con el tema y luego sí vamos a ir directamente al asunto. ¿Cómo observaste como joven, comprometida, además embanderada con una causa que involucra a mucha gente y a muchas opiniones, el hecho de que se hubiera dejado para último momento la gestión de la credencial y que se hubiera señalado, más allá de que es un número ínfimo de jóvenes que no van a poder votar en proporción, allí se habló de una desconexión, de desinterés, de falta de comunicación entre la dirigencia y el votante? ¿Cómo observaste ese episodio en particular? Yo creo que muchas veces se nos plantea si es que la juventud ya no tiene participación política, si no le interesa la política y los asuntos de actualidad. A nosotros este trabajo que hemos tenido en la comisión, que te digo, fue prácticamente fundada por gente joven, nos ha demostrado que los jóvenes sí participan en política y en la actualidad. Tal vez la diferencia sea
que de otra manera, ¿no? Y puede ser que eso sea lo que ha influido, que hoy en día se involucran distinto, participan distinto y tal vez en su momento no se le dio al trámite de la credencial la trascendencia que se le podría haber dado. Y por supuesto que hay una cuestión cultural del uruguayo de tal vez haber dejado para último momento las cosas, pero creo que no hay que darle mayor importancia que esa. Porque quería apuntar al concepto o a lo que se plantea en esa circunstancia respecto a los liderazgos. Hoy tenemos a Tabaré Vázquez, comprometido con el no a la baja, al doctor Larrañaga argumentando en el mismo sentido, lo mismo que Constanza Moreira, Pablo Mieres, y sin embargo es mayor la cantidad de personas que hoy manifiestan estar de acuerdo con el sí a bajar la edad de imputabilidad. ¿Por qué esa desconexión aparente, esa aparente paradoja? Bueno, nosotros siempre le prestamos mucha atención a eso porque de hecho cuando empezamos la gente a favor del sí era casi de un 70%. Entonces, si bien los números aún no nos favorecen, somos muy optimistas en el sentido de que han tenido un descenso rotundo, sobre todo en los últimos meses. ¿Los líderes estuvieron a la altura de lo que ustedes también demandaban? Seguramente. Y no solamente los líderes políticos, han habido referentes de otro tipo de instituciones, por ejemplo, de la universidad, el director del Pasteur, bueno, ni que hablar del arzobispo de la Iglesia Católica y otros obispos también, de la Federación de Iglesias Evangélicas, que desde un comienzo se pronunció la federación toda en contra de la baja, y nosotros creemos que los referentes de esta sociedad en todos los ámbitos son fundamentales, sobre todo porque le transmiten a la gente que el tema de la baja es una cuestión importante y que la baja de imputabilidad está mal y que le va a hacer mal a la sociedad y que por eso, más allá de que uno esté preocupado por el tema del delito, porque, a ver, nadie cree que el rector de la universidad no le importe la inseguridad o que haya algún dirigente político que le sea indiferente poder ser víctima de una rapiña. Sencillamente estamos preocupados porque sabemos que esta medida va a empeorar la situación. Y la gente está empezando a escuchar eso y está empezando a darse cuenta de qué es lo que va a pasar. Bien, precisamente apuntábamos a eso, más allá de que luego entraremos en algunos detalles incluidos en el proyecto. Pero había como cierta desconexión entre los grandes liderazgos y la gente que todavía no se convencía de esta postura que ustedes sostienen. De hecho, hoy el número indica un 57% a favor de bajar la edad de imputabilidad y algo más del 40% en contra, que es la posición que ustedes sostienen. ¿Ustedes entienden que hay tiempo todavía como para modificar este dato? Por supuesto, fíjate que los datos de las últimas encuestas son que la gente a favor bajó 9 puntos en 2 meses y ahora nosotros necesitaríamos de alguna forma de aquí a octubre que baje 6 puntos. ¿Es un punto de especial interés o inquietud el hecho de que en el Frente Amplio un 40% de votantes todavía esté a favor de bajar la edad de imputabilidad? A nosotros nos inquieta hasta el último uruguayo que esté a favor de la baja. En todos los partidos nos preocupa particularmente, como vos nos decías, como gente joven trabajando en este sentido, que hay mucha gente joven a favor de la baja, pero creemos también, como te decía, que el uruguayo es de por sí una persona que se preocupa con mucha conciencia cívica. Tenemos la fuerte convicción de que aún interesado por un problema que no es solamente político, es social, es jurídico, es hasta económico, y creemos que la gente se está involucrando y se va a ir asimilando todas estas diversas y abundantes razones que tenemos para decir que la baja está mal y que va a empeorar la situación y por eso no la apoyamos. Bueno, vayamos, si te parece, aunque sea muy brevemente, a lo que representa la modificación del artículo 34 del Código Penal, la ley 9.155 de diciembre de 1933. Quedaría redactado de la siguiente manera: no es imputable el que ejecute el hecho antes de haber cumplido la edad de 18 años, salvo cuando se trate de un mayor de 16 años de edad que cometiere los delitos de homicidio simple, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, violación, lesiones graves, lesiones gravísimas, violencia doméstica, disparo con arma de fuego, acometimiento con arma apropiada, rapiña y copamiento. ¿Esto qué significa? Te faltó leer una parte. A ver si sí. Y de los demás delitos que indique la ley, que es una cosa que siempre se omite y es fundamental, sobre todo porque va a estar incluido en la Constitución. Quienes sostienen esta postura de sí a la baja de la edad de imputabilidad consideran que
específicamente se destina el proyecto a delitos gravísimos como los que se han mencionado. ¿Ustedes entienden que hay algo de lo que no se está hablando? Hay varias cosas. Una, como te decía, esto va a estar incluido en la Constitución y al decir al final aquellos delitos que indique la ley, el día de mañana por cualquier proyecto de ley presentado se podrían incluir cualquier cantidad de delitos solamente con una iniciativa que puede ser a raíz de la alarma pública, una noticia contundente y demás. Segundo, esto se utiliza para decir que se refiere solamente a los delitos de sangre y hay delitos ahí incluidos que no tienen nada que ver con hechos de sangre. La rapiña, por ejemplo, es un delito muy serio, muy grave, pero no es un hecho de sangre. Entonces, son matices que a veces al tratar de generalizar para llamar la atención de la gente se olvidan. Y en tercer lugar, hay hechos preocupantes y serios en nuestra sociedad que tienen que ver con la inseguridad que no están acá incluidos y que si entonces realmente esto se va a aplicar solo a esos delitos, preocupa que queden afuera. Por ejemplo, se incluye la rapiña aun cuando no se lesiona a una persona, pero no se incluye el homicidio culposo, o sea que el adolescente que el día de mañana salga alcoholizado o drogado y que le quite la vida a una, dos, tres personas por lo que hizo, no va a estar incluido acá. Y no se incluyen delitos que, a nuestra consideración, pese a que el senador Bordaberry en algunas entrevistas parece haber demostrado que no le parecían relevantes, son serios. Por ejemplo, no se incluye la violencia doméstica, no se incluyen los delitos vinculados al narcotráfico, siendo que el ajuste de cuentas, que es una causa importante de homicidio, suele estar vinculada al narcotráfico. Entonces, nos parece que la selección es bastante delicada. Pero, como te digo, lo que más nos preocupa es esa falsa impresión que se da de limitarse solo a esos delitos, cuando en realidad, al ser una reforma constitucional, que luego prácticamente es imposible de revertir, se pueden incluir otras cosas. Bien, hay otras voces que asumen que hay una defensa de quienes sostienen el no a la baja, sobre todo al victimario y no a la víctima. Si te parece, escuchamos brevemente al diputado Javier García, que nos comentaba a propósito de este punto. La base de la reforma constitucional es la rehabilitación, esa es la base. Segundo, tiene una frase que parece de perogrullo, pero uno diría, en el Uruguay, que haya que consagrar constitucionalmente que las víctimas también tienen derechos humanos, parece de perogrullo. Nosotros dedicamos mucho tiempo y con razón a hablar de los derechos humanos de los victimarios, con razón, porque las cárceles en verdad son lugares donde se profundiza la violación de los derechos humanos, pero no hablamos nunca de los derechos humanos de las víctimas, que son las que sufren. ¿Qué comentarios te merece? ¿Cuántos renglones dedica la reforma a hablar de las víctimas? ¿Por qué no estamos acá discutiendo una reforma sobre cómo tratar a las víctimas del delito en lugar de estar discutiendo una reforma sobre cómo tratar al victimario? Y una precisión importante que creo que no debe dejarse pasar. Si lo importante acá es la rehabilitación, porque estamos hablando de sí o no a la baja, si la rehabilitación va a ser tan buena a partir de esta reforma, ¿por qué sería necesario aumentar el tiempo de privación de libertad para los adolescentes? Cuando sabemos que aumentar el tiempo de privación de libertad lo único que hace es romper sus lazos con la sociedad, estropear su socialización y aumentar la violencia con la que ese adolescente, que luego será un adulto, puede salir de la privación de libertad. Fabiana, ¿y tú estás de acuerdo con los actuales sistemas de reclusión de adolescentes infractores? Es muy preocupante la situación actual. Nosotros no estamos defendiendo el status quo, en ningún momento dijimos que esté todo bien. Nosotros también estamos preocupados, como te decía hoy, ¿qué uruguayo puede decir que no hay cuestiones que solucionar en materia de seguridad y en materia de adolescencia? En lo que nosotros insistimos es que esta reforma en particular, que es la que vamos a votar el 26 de octubre, no sirve para reducir el delito, no va a mejorar la situación y va a ser peor incluso en esta supuesta rehabilitación que se quiere intentar, porque incluso la cuestión del servicio descentralizado que pretende crear la reforma no está clara ni siquiera para los que la defienden. Algunos dicen que va a ser un servicio descentralizado nuevo, independiente del INAO e independiente del CIRPA, que sería otra cosa. A lo que no nos responden si el CIRPA va a seguir funcionando, de dónde van a sacar los recursos, porque la partida presupuestal que hay aprobada hoy en día es para el CIRPA, cuándo va a empezar a funcionar, que eso nos preocupa mucho, porque la reforma dice que es de aplicación inmediata.
O sea que el 26 de octubre estaríamos procesando a adolescentes como adultos y ese instituto nuevo no va a existir. O sea, no a la baja, pero sí a una reforma que debería tener ¿qué características? Sin duda, insistir en mejorar la situación de la rehabilitación o de la socialización de los adolescentes, la cual no siempre necesita de la privación de libertad y sin duda con una efectiva rehabilitación no es necesario e incluso es contraproducente aumentar el tiempo de privación de libertad que hay establecido hoy en día. Bien, cuando se exponen los motivos por los cuales se defiende el sí a la baja, se cita la experiencia comparada y allí hay una nómina de países que, por ejemplo, señalan que hay una edad media establecida en los 14 años como en España, Italia, Alemania, en Dinamarca es de 15 años, en Francia es de 13, en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte 10, en Escocia 8, en Irlanda 7. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, cómo se responde a esto que se argumenta respecto a la experiencia de otros países? Todos esos países que vos nombraste, tal vez hay alguno que en este momento se me escape, pero por lo menos la absoluta mayoría de lo que se está hablando es de sistemas penales juveniles, de adolescentes, como el que en el Uruguay tenemos a partir de los 13 años, con matices distintos. Pero todos esos países, la edad penal adulta, el sistema penal adulto se aplica desde los 18 años e incluso en algunos desde los 21. La absoluta mayoría de países a nivel mundial tienen un sistema adolescente para los adolescentes y un sistema adulto para los adultos a partir de los 18, que es lo único que nosotros estamos defendiendo. No estamos diciendo ni que no se los castigue, ni que no cometen delitos, simplemente estamos insistiendo en que al adolescente se lo trate como tal. Bien, volvemos sobre el aspecto de la reclusión y allí se señala la cifra del 85% de adolescentes que a veces cometiendo un delito grave está menos de 6 meses en el centro de reclusión que lejos de rehabilitarlo en todo caso le puede llegar a dar un plus de formación. ¿Cómo se responde a esa frase? Que eso hoy en día no es cierto, que hay una ley que tiene ya un par de años que establece que para los delitos graves como la rapiña, por ejemplo, que es el delito la rapiña y el hurto son los delitos más cometidos por adolescentes, que establece una pena mínima de 1 año y además establece incluso la prisión como medida cautelar. Es decir, cuando el adolescente es detenido por la policía y procesado, el juez inicia el juicio, ya es privado de libertad, incluso antes de ser declarado culpable. Entonces eso hoy en día simplemente no es cierto. Bueno, Fabiana, vayamos a otra consideración que se ha realizado respecto a la asunción de responsabilidades, o sea, a la importancia de que se imputen consecuencias a una conducta delincuencial. En ese sentido, se señala, bueno, hay que saber claramente que los tiempos han cambiado y que el adolescente de 16, 17, 18 años de hoy es bastante diferente a aquel de hace unos 10, 20, 30 años. Bueno, en primer lugar, muchas veces quienes defienden la reforma hablan de este cambio que se ha producido y dicen que por eso no se puede seguir aplicando el Código Penal del año 33-34 como vos venías diciendo. Esa es la primera mentira de la que se parte en todo esto. Porque en el 2004 todos los partidos políticos votaron el Código de la Adolescencia, que es el que rige hoy día, que incluso fue reformado en el 2011, volvió a ser reformado en el 2012. Entonces no es cierto que el sistema actual funciona con leyes de comienzos del siglo XX. Pero además, si hay cambios en los adolescentes de hoy día comparado con los de apenas hace 5 o 10 años, son cambios que en ningún momento fundamentan que tengan una mayor madurez o mayor discernimiento, sino por el contrario, la neurociencia, la psiquiatría, que de hecho por algo la Asociación de Psiquiatras Infantiles apoya el no a la baja hoy día y ha sacado una declaración, afirman que no solamente siguen siendo distintos en su desarrollo, en su discernimiento, sino que la privación de libertad, tal como se plantea, es nociva y solamente va a potenciar la violencia de estos adolescentes futuros adultos. ¿La imputabilidad no hace a la toma mayor de conciencia? ¿A qué te referís? Si un adolescente sabe que su posibilidad de ser penado por la aparentemente nueva ley le implicará un castigo mayor, ¿no le hace reflexionar a la hora de tomar un arma para cometer un delito grave? Si eso ocurriera, no tendríamos más del 90% de los delitos cometidos por los adultos. Es simple lógica. Si aplicar el Código Penal disuade a la gente de cometer delitos, ¿por qué tenemos tantos adultos, casi
11.000 hoy día privados de libertad porque cometieron delitos aún sabiendo que se los iba a castigar tan severamente. La cuestión de reducir la delincuencia y de mejorar la convivencia va mucho más allá de establecer un número como pena. 2.000 menores por mes son castigados por distintos delitos. Es un número que a ustedes les preocupa. ¿Cómo se hace para bajar ese número? ¿A través de la formación, de la educación, de la mayor toma de conciencia, de abarcar esas circunstancias sociales muy comprometidas que muchas veces quedan de lado porque están en los sectores marginales de la sociedad? Sin duda, no sé a qué te referís con castigados, porque en conflicto con la ley incluso hay menos de 2.000 menores y sentenciados y procesados aún menos. Pero nosotros insistimos, a nosotros también nos preocupa mucho de las organizaciones que integran la Comisión No a la Baja, trabajan con estos adolescentes privados de libertad, algunos en la prevención, otros dentro de los institutos, otros ayudándolos a egresar. Bien. Pero nosotros en lo que insistimos va mucho más por la educación, que puede ser una medida mucho más rápida y más eficiente de lo que a veces se plantea. No es pensar de aquí a 20 años, es mucho más rápido que estar discutiendo una reforma desde hace 3 años. Bien, no sé si hablé de detención de menores, de privados de libertad, lo que sí digo es la detención de menores. La policía detiene por mes a 2.000 menores, a esa cifra me quería referir. Bien, Fabiana, muchas gracias por estos minutos. También hay otro aspecto que muchas veces se menciona en esto, y es aquella eventualidad de que bajando la edad de imputabilidad a los 16 años, las bandas de delincuentes recluten en niños aún menores. ¿Ustedes coinciden con ese riesgo? A nosotros nos preocupa. Realmente seguimos planteando, si la lógica es reducir la edad de imputabilidad para evitar que esos adolescentes delincan, bueno, ¿qué tanto más bajo vamos a caer? Porque si bajamos la edad a 16, ¿qué hacemos? Luego la bajamos a 14, a 12, a 8, no tiene sentido. La lógica va por otro lado. Bueno, los recursos, ¿de dónde los obtienen para las campañas que llevan adelante? Es curioso cómo se nos hace esta pregunta con tanta frecuencia. La digo en este caso. Y no se cuestiona de la misma manera a quienes sí están haciendo campaña a favor de la baja. Pero no tenemos problemas, somos absolutamente transparentes, nuestros recursos vienen de las organizaciones que nos integran. Exactamente, las organizaciones que las integran, que son, como tú citabas hoy, unas cuantas. Muchísimas. Y además hay algunas vías de colaboración, digo, a través de las redes de Sí, tenemos una cuenta en el Banco República, tenemos una cuenta en Hábitat, vendemos merchandising, que es nuestra caja chica, por llamarlo de alguna manera, y nuestros recursos fundamentalmente, que no son muchos porque se aprecian la forma nuestra de hacer campaña, vienen por parte de las organizaciones que participan. Bien, mi pregunta venía por un tema de estricta coyuntura y es el título que hoy está destacado en la tapa del diario El País, señalando la Comisión No a la Baja fue a Estados Unidos por recursos, alude a declaraciones del senador Pedro Bordaberry, recordó que el gobierno obtuvo fondos para legalizar la marihuana y le preocuparía que Estados Unidos o que algunas organizaciones de Estados Unidos se involucraran financiando la campaña de No a la Baja porque sería una injerencia en temas que dice tienen que resolverlos los uruguayos. Y ese es un nuevo intento del senador Bordaberry de estar utilizando el tema de la baja para hacer campaña. Bien, pero mete en la misma bolsa marihuana, gobierno, Frente Amplio, No a la Baja y no son la misma cosa. Está bien, pero la pregunta concreta es, ¿fueron a obtener recursos a Estados Unidos los integrantes de la Comisión No a la Baja? No, lo que ocurrió fue lo siguiente. Integrantes de ProDerechos, que es una de las organizaciones que integra No a la Baja, fueron a Estados Unidos porque han establecido un vínculo con Nueva York, donde la edad de imputabilidad adulta está en 16 años y hay un importante movimiento pidiendo que se vuelva a elevar, porque se ha demostrado que el delito no ha reducido y que se ha potenciado la violencia de los adolescentes procesados como adultos. Entonces, aprovechando que iba a haber una presencia del presidente y del Uruguay en Estados Unidos y el foco de atención iba a estar siendo ahí, nuestros compañeros de ProDerechos fueron a Estados Unidos, fueron por su cuenta, no como dice el senador Bordaberry, a presentarse con esta organización y a estrechar los vínculos que tenemos desde No a la Baja ya desde hace mucho tiempo con Naciones Unidas, en particular con UNICEF, con el relator contra la tortura de Naciones Unidas, con la OEA, porque todos los organismos internacionales vinculados con los derechos humanos y vinculados con el control de la seguridad y del delito, hoy en día están altamente preocupados por lo que está ocurriendo en Uruguay y en la región. Bien, ¿les gustó que el presidente tuviera el PIN que representaba el No a la Baja? Por supuesto, a nosotros nos gusta que cualquier persona que para alguien pueda ser un referente nos apoye y se muestre en contra de la baja. ¿Te consta quién le entregó el PIN? Tengo entendido que fue un compañero de ProDerechos o alguien que estaba con eso. Sé que ellos fueron los que trataron de acercárselo. Fabiana, muchísimas gracias por estos minutos aquí.
Muchas gracias a vos por la invitación. Fabiana Goyeneche estuvo con nosotros, integrante de la Comisión No a la Baja de la Edad de Imputabilidad. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.